buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. Hoy vamos a tocar un tema que seguro que les interesa, que seguro que por desgracia en este caso les afecta. Hablaremos de la vivienda, del precio de los alquileres, de la dificultad para poder encontrar un inmueble a día de hoy, no solo en Lanzarote sino también en Canarias. Y nos centraremos en qué se puede hacer a corto plazo, en un periodo relativamente corto, para mejorar esta situación que, como escucharán a continuación, a día de hoy ha generado mucha tensión en el archipiélago y, por supuesto, y especialmente en la isla de Lanzarote. Como siempre, este Objetivo Lanzarote arranca con un pequeño vídeo de nuestros compañeros del informativo de Lanzarote Televisión que nos van a explicar exactamente cómo se encuentra la situación ahora mismo en Lanzarote. La falta de vivienda se ha convertido, junto al problema del ciclo integral del agua, en una de las grandes asignaturas pendientes de la isla. Y es que Lanzarote, al igual que Canarias y algunas otras partes del Estado español, cuenta con una oferta inmobiliaria altamente tensionada, que genera un gran problema social. El incremento poblacional experimentado durante los últimos años, cifrando ya en cerca de 160.000 personas las que viven en la isla, choca directamente con una política claramente restrictiva a la hora de poner en el mercado nueva vivienda, ya sea privada o de carácter público. En cuanto a esta última, ya son más de 20 años desde que se pusiera a disposición de los residentes de la isla la última remesa de viviendas sociales o de protección oficial. Se espera con ansia la promoción que ya se está edificando en la zona de Maneje, denominada como Plan Parcial de los Geranios, pero la oferta, no más de 200 casas en distintas fases, es claramente insuficiente y se está a la espera de que se clasifiquen bolsas urbanizables que existen en la capital. En cuanto a la construcción de vivienda privada, las empresas dedicadas a tal efecto siempre muestran su queja en el mismo sentido: enorme lentitud de las oficinas técnicas para dar licencias de nueva construcción, que reconocen los concejales de urbanismo, que a veces excede del año, como ocurre en consistorios como el de Arrecife o Teguise. Luego hay otra cuestión, que a la falta de vivienda nueva se suma la fuerte consolidación del alquiler vacacional, que ha retirado del mercado de alquiler de larga duración numerosos inmuebles, lo cual convierte hoy en día en una pesadilla la búsqueda de una casa donde vivir de alquiler. Desde la ASCAP, la Asociación de Propietarios de Viviendas Vacacionales, argumentan que esto es falso, diciendo que solo un 4% de las viviendas puestas en alquiler lo hacen en régimen vacacional. Otras señalan que la nueva ley de la vivienda favorece al inquilino que no paga, por diversas razones, por lo que ahuyenta al propietario de viviendas a ponerlas en larga duración por temor a que su inquilino se convierta en un ocupa y tenga que dejar de recibir unos ingresos que forman parte de una importante manera extra de ampliar sus ingresos cotidianos. Por todo ello, hoy en Objetivo Lanzarote analizamos la situación de la vivienda, sus problemas y dónde pueden estar las posibles soluciones. Y arrancamos este Objetivo Lanzarote centrándonos especialmente en la situación de Lanzarote, y por eso hemos contactado con Miguel Ángel Jiménez, consejero de Viviendas del Cabildo Insular, para que nos comente o nos explique cómo está la situación. A priori, en estos momentos, la situación es compleja. A nadie se le esconde que está bastante mal, es decir, llevamos en esta isla sin una inversión por parte del gobierno de Canarias, ni siquiera por parte del gobierno nacional, más de 20 y pico años sin que se haga vivienda social aquí en Lanzarote. Y como no es un problema exclusivo de Lanzarote, sino que también se extiende por las otras islas del archipiélago, Fernando Clavijo, como presidente del Gobierno de Canarias, como el mandamás canario, ha hablado de 3 posibles soluciones para este problema. Hay un conjunto de medidas importantes. Una pasa por regular el alquiler vacacional y que no saquemos vivienda residencial para hacer camas turísticas. Un segundo aspecto es la vivienda pública, que tenemos que potenciar la construcción de la misma. Y un tercer aspecto es facilitar que el sector privado también pueda construir, tanto desde un punto de vista privado como también de protección oficial. Y nos hemos dirigido a una inmobiliaria privada, que en este caso nos habla de lo tedioso que es el proceso burocrático para poder construir en Lanzarote. Para el desarrollo de una promoción, desde el inicio hasta su culminación, tardamos entre 3 años y medio y 4, entendiendo que nosotros tenemos promociones en licencias solicitadas en el ayuntamiento desde hace un año y todavía no hemos recibido ni una contestación, ni en positivo ni en negativo. Por lo cual los trámites burocráticos son uno de los motivos de la lentitud y el retraso del desarrollo y de la finalización de una promoción. Y desde el propio Ayuntamiento capitalino, desde el Ayuntamiento de Arrecife, nos confirman este dato, que ahora mismo, como mínimo, hay que esperar medio año, si no más tiempo, para poder conseguir una licencia. Ahora mismo, en cuanto a otorgamiento de licencias de obra mayor, que entiendo que es por lo que me preguntas en Arrecife, se está tardando algo más de 6 meses, ¿no?
Y es una pena que ahora mismo, pues bueno, a mí me encantaría poder decirle a los vecinos que van a obtener su licencia en menos de 6 meses, y es uno de los propósitos para este año, desde la oficina técnica y desde el grupo de gobierno, reducir estos tiempos a menos de 6 meses. Regresamos al Cabildo Insular de Lanzarote para escuchar a Jiménez, que nos afirma que en menos de 7 u 8 años se construirán más viviendas en Lanzarote. De 7, 8 años o 6 años veremos más viviendas de este tipo aquí en Lanzarote. Yo creo que lo importante no solamente es pensar en la vivienda social, que sí, pero también tenemos que pensar en otro tipo de vivienda, y en esa línea estamos trabajando por parte del Cabildo, de intentar ayudar a aquellas personas que teniendo trabajo no pueden acceder a una vivienda porque no la hay o porque los propietarios no quieren ponerla en tema de alquiler. Y un factor importante a tener en cuenta, muchas veces no es falta de inversión, no es falta de ganas de construir y de realizar iniciativas para mejorar la isla. Sin embargo, todos estos procesos burocráticos es lo que limitan la capacidad de inversión, por ejemplo, en Arrecife. Porque hay un montón de inversión pendiente de entrar en Arrecife. Somos conocedores de que hay un montón de empresas que quieren entrar a invertir y a promover en Arrecife. Y ya no solo por las empresas, que desde luego son al final el motor económico de la ciudad, ¿no? Pero sí también por los vecinos y por los propietarios de esos terrenos o de esas viviendas de rehabilitaciones, o alguien que tenía su terrenito, su parcela en algún lugar de Arrecife, o se la ceden a sus hijos y, oye, pues quiere construirse su casita, y lo que no es de recibo es que estén tardando lo que estamos tardando, ¿no? Y otro factor importante a tener en cuenta en la situación de la vivienda es, como no podía ser de otra manera, el alquiler vacacional. En este caso nos hemos dirigido a ASCAF, la Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias, y Doris Borrego, su presidenta, nos confirma que para nada, ni mucho menos, es el problema real que existe en Canarias. Existe un estudio del cual se está llevando la Consejería de Turismo, que es el Observatorio de Turismo desde la Cátedra de Ashotel. Esto queremos dejar claro que es una cátedra de Ashotel que determina que 8 de cada 100 viviendas en Canarias son de vivienda vacacional. Nosotros tenemos una cátedra de territorio sostenible y desarrollo socioeconómico de ASCAF, también con la Universidad de La Laguna, que determina que la incidencia de la vivienda vacacional sobre el parque total de viviendas en Canarias es de tan solo 4,6%. Y le devolvemos la palabra a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, que además de las 3 actuaciones que ya comentó en el inicio de este programa, también considera que hay medidas algo más secundarias, algo más pequeñas, pero que podrían servir para solventar o por lo menos aliviar esta tensión que existe en Canarias. Ayudas a la compra, a la adquisición o al alquiler joven, como puede ser posibilidades de determinadas promociones específicas para a lo mejor colectivos más vulnerables, pues ahí haremos un paquete, bueno, pues que irá a lo largo de estos próximos año y medio, 2 años, irá aliviando esa presión en cuanto al precio del alquiler y a la adquisición. Esto que va a potenciar, por ejemplo, o facilitar que en suelo urbanizable, suelo no desarrollado, pero urbanizable, se pueda construir, o con espacios donde haya equipamientos públicos o privados, también se pueda construir vivienda. Y otro factor importante que trataremos a continuación en la entrevista con Antonio Salazar, periodista, compañero de Gran Canaria, director de la Gaveta Económica, es la ley de vivienda. En este caso, desde ASCAF la señalan como uno de los principales culpables de que se produzca este estancamiento en cuanto al alquiler y a la venta. ¿Por qué? Porque genera mucha inseguridad en los propietarios. El principal problema de vivienda que tenemos es debido a que existen, según datos oficiales del INE, más de 211.000 viviendas vacías, es decir, 4 veces más viviendas vacías que viviendas vacacionales, que se han retirado del mercado casi un 40% de viviendas de alquiler que se alquilaban a larga temporada por el mero hecho de que tenemos una ley de vivienda que no da seguridad a los propietarios de viviendas para alquilarla a las familias canarias para vivir.
Y como en todos los objetivos Lanzarote, especialmente en este porque les afecta directamente a ustedes, hemos salido a la calle para conocer qué opinan sobre el precio de los alquileres, la dificultad para encontrar una vivienda y todos los temas relacionados con la vivienda. Esto es lo que opina la calle en Lanzarote. Aprovechando muchísimo el tema de los alquileres y todos los propietarios con el tema de ponerlos tan caros, con las cosas como están hoy en día. No hay donde vivir, ni alquilar, ni comprar, porque comprarse ya los precios también están por las nubes. Los políticos deberían hacer algo, no sé, el tener una vivienda vacacional yo creo que debería tener un porcentaje determinado, no que haya un 90-80% de vivienda vacacional. Tiene un problema de vivienda y sobre todo en relación al personal para trabajar que se necesita. Creo que eso es a nivel español. Y hay una falta de vivienda y la posibilidad de acceder a la compra o al alquiler, porque hoy en día para alquilar casi es imposible. Ha subido todo, el agua, la luz, el gas, y te ponen un alquiler de 500, 600, bueno, ya ni 500 hay, 700, 800. Buscar los ayuntamientos y el cabildo que pueden buscar algunos terrenitos para construir viviendas para ayudar. Yo soy profesora y los profesores cuando vienen para acá no encuentran dónde poder alquilar y se vuelven locos. Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de vivienda, hablando de uno de los seguramente problemas que más generan preocupación en la ciudadanía lanzaroteña, en los residentes lanzaroteños, porque como sabrán, ahora mismo se trata de una situación, de un área social muy importante, vital, de primera necesidad, que tiene muchas aristas y muchos temas, vamos a decir, subyacentes que se podrían analizar. Hoy está con nosotros en Objetivo Lanzarote Antonio Salazar, que es el director de La Gaveta Económica, es periodista, no es economista, que siempre yo lo he escuchado alguna vez en el café de periodistas, de matizarlo, y creo que es importante porque al final es una aplicación económica desde un punto de vista más bien periodístico. Y está con nosotros para hablar de vivienda, porque al final es un tema recurrente, no solo en Lanzarote, sino en Canarias, pero especialmente nos centraremos hoy en la isla Conejera. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillo. Nos podemos tutear sin problema, ¿no? Hablamos francamente. Espero que sea así. Nos tuteamos. Vale, Antonio, vamos a hablar de la vivienda en Lanzarote, ¿no? Uno de los grandes retos seguramente para 2024, seguramente lleva siendo un gran reto desde hace mucho tiempo. Si me tuvieses que dejar un titular, ¿cómo ves la vivienda a día de hoy en Lanzarote? Pues con un problema enorme, pero no solo con la vivienda. El origen tiene muchísimo que ver con un problema en general, que tiene que ver con los bajos salarios, y a partir de ahí empezamos a entender todo lo demás. Si tuviera que elegir qué es más problemático hacia la vivienda o los salarios, diría los salarios, porque eso es lo que explicaría buena parte de lo que luego sucede con ese mercado de la vivienda. Y a partir de ahí diría que todo lo que pasa relacionado con la vivienda, todo, sin excepción, está relacionado con la intervención pública y las distintas normas que, por acción y omisión, que se han venido desarrollando en los últimos años. Estamos hablando, Antonio, de que en líneas generales, no siempre uno puede encontrar un amigo que le haga el favor, pero el precio medio de mercado de un alquiler es altísimo. Lo primero porque hay muy pocas viviendas, ¿no? Entonces entra en juego la oferta y la demanda. Hay pocas viviendas de larga duración, luego hablaremos del alquiler vacacional, con lo cual los precios se disparatan. Son unos precios inalcanzables para la gran mayoría de trabajadores. Claro. ¿Cómo se puede solucionar eso? No, primero, ¿Cómo se puede regular? No, a ver, lo importante es pedirle a los gobiernos que saquen las pezuñas de ese entorno. Porque es cierto que no hay vivienda, pero habrá que preguntarse por qué demonios no hay vivienda. ¿Por qué, por ejemplo, la gente hace algo tan antieconómico como es tener una vivienda en propiedad y no ponerla en el mercado de alquiler? Alguien debería preguntarlo, ¿no? Porque a lo mejor nos encontramos con respuestas sorprendentes. Y es la inseguridad jurídica, la posibilidad de que una vez, con la nueva ley de vivienda, ¿no? Una vez que se mete alguien en tu casa, empieza a rezar para que no se quede en paro, para que no se convierta en una familia vulnerable, a tener limitado por ley el precio que le puedes incrementar al alquiler. Es decir, es que a veces hay que preguntarse ese tipo de cuestiones. Y una vez que uno hace las preguntas adecuadas, empieza a tener, no digo soluciones correctas, ¿no? Porque las soluciones además en el tema de la vivienda no son fáciles. Si además encuentras con que tienes un problema, porque las viviendas no se generan, no digo hoy que voy a tener una vivienda y mañana dispongo de ella, ¿no? Tienen unos periodos, unos plazos. En Canarias hay municipios donde se tarda 30 meses en contar con la licencia de edificación, siendo un problema de primera magnitud. Bueno, pues empezamos a tener... Sí, y ahora, Antonio, hablabas de la ley de vivienda, ¿no? Que
que en su día recuerdo cómo analizamos la posible aplicación y el miedo que podía generar en el propietario. Eso es. El problema, por eso decía, hay poca vivienda, primero porque está muy restringida la posibilidad de construir nueva vivienda, pero aparte de eso, la que hay gente que no la pone en el mercado. Y luego está el tema vacacional, sobre el que sé que al que quieres terminar llegando, ¿no? Pero la gente toma decisiones racionales, porque además España tiene una enorme cultura de vivienda en propiedad que no se da en otros países. También parece que los países de raíz católica tienen una cierta propensión a tener más vivienda en propiedad que otros países de otras culturas, ¿no? Entonces, se hace porque además la hemos heredado, porque a veces hemos hecho esa inversión porque considerábamos que el ladrillo nunca pierde precio, porque es mi plan de jubilación para el día que ya no esté activo. O sea, por múltiples razones. Hay vivienda y se pueden adecuar mecanismos para que esas viviendas se pongan en el mercado. Desde luego, una ley tan lesiva para los intereses del propietario que desequilibra la balanza, sí, se produce una situación asimétrica. Bueno, y es un poco lo que decía, como ya te encaje en el perfil ese de una familia vulnerable, sí, con niños, pues bueno, tú, ya te has olvidado. Porque es verdad que a todos se nos parte el corazón cuando hay gente que es desahuciada y tiene unas condiciones, pero normalmente porque tampoco hay vivienda pública para esa gente. Y ahí se está perjudicando el interés legítimo de un propietario, ¿no? Al que nunca le ponemos, porque esto, los gobernantes son muy dados en, la función básica del gobernante es señalarnos a quién tenemos que odiar, ¿no? Y es verdad que a lo mejor a BlackRock, pues resulta que como es un fondo de inversión potente, pues bueno, mira, que se fastidie. Pero normalmente detrás de esas viviendas suele haber pequeño propietario, ¿no? Que es un complemento de su renta o es la aspiración a mantenerla en condiciones adecuadas para el día que se jubile. Y a esa gente no le prestamos atención. Sí, seguramente sea un discurso más fácil de encajar, el político, ¿no? El de la víctima, más que y demonizar, entre comillas, un poco al propietario. Enlazamos, porque nos vamos a quedar sin tiempo, con el alquiler vacacional, que no sé si es un problema, si es una solución. También sí que es cierto que aquí, yo lo he comentado en más de una ocasión, la gran mayoría de propietarios de estos inmuebles que se destinan a vacacional tampoco son grandes corporaciones multinacionales, suelen ser gente que igual ha ahorrado mucho durante toda su vida y que se ha comprado una segunda vivienda y la explota económicamente o le saca rentabilidad. ¿Es un problema, es una solución, es un complemento para los residentes a nivel económico? Tener una opinión única sobre ese asunto, plantear en esos términos es un poco complicado, porque obviamente para quien ve que se sustraen viviendas del mercado de largo plazo para llevarlo al vacacional y eso tiene como consecuencia que se le incremente el precio del alquiler, es un problema. Para el propietario, desde luego, no. Y para el conjunto de la sociedad, yo creo que tampoco. Entre otras cuestiones porque estamos descubriendo que hay cada vez mayor demanda de ese tipo de vacaciones, de gente que prefiere pasar sus vacaciones en un entorno distinto, que a veces son en los centros de las ciudades, otras veces son porque tienen espacios que pueden disfrutar por un precio más bajo que el que tendrían en un hotel. Es decir, lo que deberían, a los que no deberíamos prestarle mucha atención, desde luego, son los hoteleros, ¿no? Que son los que se han empeñado en trasladar la idea de que hay un enemigo. Algunos hoteleros de los que más hablan son los que al mismo tiempo están haciendo su propio desarrollo de alquiler vacacional. O sea que hipocresía la justa. Entonces, ¿hay problemas? Hay problemas, pero vuelvo a lo que decíamos antes. Hay un problema que viene muy marcado, muy determinado por la ley de vivienda de alquiler. Porque si tú creas un problema a la gente que quiere contar con una actividad económica alternativa, como complemento de renta que decíamos antes, como aspiración a un futuro mejor cuando llegue el momento de la jubilación, se lo complicas de tal manera. Y hay además otra actividad que en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos incluso puede ser más lucrativa, pero desde luego no tiene todas las restricciones, ¿no? Que sí te genera el alquiler a largo plazo, que es lo que va a hacer la gente. No, pues digamos, es que es el comportamiento humano, es lo que haría cualquiera que se viera en esas condiciones, ¿no? Y Antonio, yo recuerdo hablo de memoria, creo que a principios de diciembre, creo que el 6 de diciembre, el 8 de diciembre, algo así, empezaron el nuevo gobierno, que por cierto hay que decir que los 4 años de legislatura socialista se hizo poco, pero ya no ni para defender ni para atacar, por lo menos para regular, ¿no? Ahora Fernando Clavijo, por lo menos tiene la intención de, con su nuevo equipo de gobierno, ponerle algo de orden, ¿no?, a este entramado. Recuerdo la primera consulta, iban a hacer unas consultas
por islas. Fue Lanzarote la primera, luego Fuerteventura, Gran Canaria, y van a pasar por todas las islas. No sé si sabes al respecto cómo está la situación de esa nueva ley de regulación del alquiler vacacional, si se ha avanzado en algo. Hombre, se ha avanzado porque empiezan a tener más o menos las ideas claras hacia dónde quieren ir. Yo no sé si esa es la solución. Y sí creo que hay determinados empresarios del sector turístico que tienen una influencia muy importante de cara a ese asunto. Al que yo diría, los casos en la historia, o sea, Kodak fue la empresa que inventó la fotografía digital y escondieron el invento en un cajón porque pensaban que eso arruinaría su negocio tradicional. Al final no pudieron parar la expansión de la fotografía digital y terminaron quebrados. Digo, hay que tener mucho cuidado con la regulación que se haga de este asunto, porque empieza a haber una demanda cada vez más consistente, que ya no es hotelera. Entonces, preguntarle en esa célebre expresión de Benjamin Franklin, ¿no? Que en una conversación de dos lobos y una oveja, ¿qué se cena esa noche? Pues no parece una buena idea, ¿no? Entonces, cuidadito con los lobos, porque las ovejas somos los que estamos en el... Porque una de las cosas de las que tengo entendido querían limitar este tipo de alquileres en zonas turísticas. Sí, claro, ¿no? Pero es que... es que sería Puerto Carmen, sería yo es que creo que a veces se confunden las consecuencias con las causas, ¿no? Entonces, al final tenemos un problema que es verdad de encarecimiento para personal que pueda trabajar en las zonas turísticas. Pero analicemos por qué se produce ese problema. Y a lo mejor no tiene que ver con el alquiler vacacional, tiene que ver con todo lo que hemos comentado en el transcurso de esta charla, ¿no? Que son otros factores. Entonces, cargar las tintas sobre el tema vacacional me parece un problema. Y desde luego, insisto en la idea de las ovejas y los corderos, cuidadito con decirle al lobo que decida qué vamos a hacer en esta noche, ¿no? Y además, luego me llama la atención, porque no sé hasta qué punto puede ser legal o no, el derecho a la propiedad. Es decir, el que tenga en la casa de Lanzarote un apartamento en Puerto Carmen, supongo que tendrá los mismos derechos de poder explotarlo vacacionalmente que el que tenga una casa en Tao. El problema que existe es que España es un país que inició un camino hace muchos años, un camino a la servidumbre, ¿no? Que decía Hayek. A mí me da muchísima pena, pero la Constitución tiene una redacción bastante tramposa en ese sentido, ¿no? Porque dice que toda la riqueza está subordinada al interés general. Y el interés general nadie lo dice nunca, pero ¿qué es interés general? El que dicen los políticos que es interés general. No necesariamente tiene que serlo, ¿no? Entonces, yo creo que la propiedad privada está demasiado subordinada a los caprichos que puedan tomar. Algunas veces la justicia lo corrige, pero otras veces no lo tiene tan sencillo, ¿no? Y veremos a ver cuál es el camino, en qué termina este asunto, que efectivamente puede ir por esa línea. Y ya por último, Antonio, me gustaría tocar el tema de la construcción de viviendas. En Lanzarote en los últimos, creo 27 años prácticamente no se ha construido nada o de forma residual. Ahora la Recife ha sacado un par de lotes en Maneje, 67, 67. Al final, bueno, son pequeñas actuaciones, pero realmente no soluciona el problema. ¿Cómo es este aspecto de la construcción de vivienda pública en Lanzarote? Primero, yo en esto complicado. Bueno, primero porque hay unas restricciones sobre el uso del suelo notable, ¿no? Y esto también viene dado por el interés que se tenga en que haya mucha restricción sobre la oferta de suelo, por un lado. Luego está el carácter intrínseco de la burocracia, que tiene sus tiempos que no son de este mundo, ¿no? Que también pueden influir. Y luego, fíjate, yo estoy de acuerdo en algo que le escuché hace no mucho a Pedro Sánchez. Yo no entiendo por qué hay que sacar vivienda pública en régimen de propiedad, cuando lo razonable sería poderla tener en régimen de alquiler. Porque en la isla que más conozco, que es Tenerife, porque provengo de allí, se ha llegado al esperpento de convocar a los vecinos aspirantes a una vivienda y sortearla, como el sorteo de la lotería de Navidad, ¿no? Entonces la gente se pone a dar saltos, porque claro, les cambia la vida, porque no tenían nada y ahora tienen una vivienda en propiedad. Que lleva una curiosa paradoja, porque a una persona le puede tocar una vivienda en propiedad, le toca la Lotería Nacional, y ahora resulta que va a haber mucha más gente en condiciones peores que la suya, demandantes de vivienda, y no hay manera de corregir ese desatino, ¿no? Yo creo que todo esto lo hemos hecho mal. No sé si estamos a tiempo de que se corrija, porque en ese sentido no soy demasiado optimista.
Don Antonio, pues un placer tenerte aquí en Objetivo Lanzarote. Pues, muchas gracias, placer mío. Bueno, seguiremos contando contigo aquí en Gracias. la televisión, en el Café de Periodistas, siempre Muchísimas gracias. que quieras acudir aquí a esta casa. Con Antonio Salazar llegamos ya a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote dedicado a la vivienda. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Como siempre, hemos intentado acercarles diferentes testimonios, diferentes pensamientos y sobre todo diferentes actuaciones de cara al futuro. No nos hemos centrado tanto en las causas, sino en las consecuencias y en las medidas que se puede tomar a corto plazo para mejorar una situación que, como habrán escuchado, a día de hoy es un problema en Canarias y también es un problema en Lanzarote. Nos despedimos de este Objetivo Lanzarote. Volveremos la semana que viene con más temas de actualidad, con más temas para Objetivo.